¿Qué tal, gente? Les invito a ponerse cómodos para escuchar esta historia de historias con elegancia. Silvia observaba con detenimiento a Celia, que se esmeraba en dejar los vidrios de la casa impecables. La joven llevaba unos 3 meses yendo a limpiar allí, y a Silvia le encantaba su manera de trabajar. Además, había comprobado de primera mano que la chica, a pesar de ser una reclusa del penal local, no tenía las manos largas. En varias ocasiones le había dejado joyas y objetos de mucho valor a la vista, a propósito, y siempre encontraba todo exactamente en su lugar, intacto. ¿De cuánto es tu condena?, preguntó Silvia de pronto, rompiendo el silencio. Celia dio un respingo y se giró asustada, cubriéndose instintivamente el vientre con ambas manos. ¿6 meses? O sea que te embarazaron estando ya en la cárcel. ¿No? La muchacha se puso roja de vergüenza. Obviamente no iba a ir por ahí explicándole a todo el mundo que había confiado ciegamente en el doctor Sergio, al punto de olvidar por completo el encierro y su cruda realidad. Aunque, con las manos en el corazón, Celia se sentía inmensamente feliz. Sabía que, al salir de prisión, no estaría completamente sola en el mundo. Claro que no iba a ser fácil. De hecho, sabía que se enfrentaría a un camino tan duro que daba miedo hasta pensarlo. Pero saldría adelante porque ahora tenía a alguien por quien luchar. Tranquila, mujer. No te pongas roja, continuó Silvia con tono condescendiente. ¿Y a dónde piensas ir cuando te suelten? ¿Tienes familia? Celia negó con la cabeza y le explicó que era huérfana. Su abuela había fallecido justo cuando ella cumplió los 18 años. Su único plan era volver al pueblo y mudarse a la casa que él le había heredado. Una propiedad vieja y desgastada, para donde al menos se podía vivir. Pues no lo vas a tener nada fácil, insistió la dueña de la casa. ¿Y en la celda? ¿Cómo te tratan? En tu estado no deberías estar viviendo de esa manera. Celia esbozó una leve sonrisa y le aseguró que, por lo contrario, la cuidaban mucho, le daban raciones de comida extra y la protegían, ya que casi todas sus compañeras de pabellón tenían hijos esperándolas afuera y empatizaron profundamente con ella. Tras decir eso, la joven se dio la vuelta para seguir limpiando, mientras Silvia salía a toda prisa de la habitación. En ese preciso instante, una idea completamente absurda, pero tentadora, acababa de formar en su cabeza. Aunque el plan sonaba a locura, Silvia tenía las piezas perfectas para armarlo. Su gran amiga Irene era desde hacía tiempo la directora de la cárcel de mujeres, un cargo al que sabía sacarle muchísimo provecho económico. Bajo sus órdenes, algunas reclusas trabajaban en el pueblo bajo estricta vigilancia, mientras que otras de mayor confianza lo hacían de forma independiente. Limpiaban casas por dinero, cuidaban jardines, barrían calles y hacían todo tipo de trabajos pesados para engordar los bolsillos de la directora. Se rumoreaba incluso que las más jóvenes y bonitas prestaban servicios de una naturaleza mucho más turbia. A cambio, aquellas mujeres que aceptaban trabajar para la directora gozaban de una vida un poco más llevadera que el resto de las prisioneras. Silvia, por su parte, era una mujer con muchísimo dinero. Tanto ella como su esposo pertenecían a la élite del pueblo. Él ocupaba un alto cargo en la administración municipal y ella manejaba sus propios y lucrativos negocios, siempre respaldada por la influencia política de su marido. Tenía una vida perfecta y no le faltaba absolutamente nada, salvo una cosa que oscurecía su felicidad: no podía tener hijos. En su juventud, por pura ignorancia y ambición, Silvia había decidido interrumpir un embarazo no deseado, y los médicos le confirmaron años después que aquella intervención le había provocado daños irreversibles. Fue una decisión tomada en pareja, en una época en la que apenas empezaban a construir su imperio. Dormían 3 horas al día y los niños no entraban en sus planes. Ahora ambos se arrepentían amargamente, pero ya no había vuelta atrás. Aquella misma tarde, Silvia levantó el teléfono. «¿Qué tal, Irene?
Saludó cuando su amigo contestó. ¿Qué pasa, Silvia? Me llamas a una hora muy rara. ¿Acaso tu muchacha hizo algún desastre? Preguntó la directora del penal. Silvia la tranquilizó de inmediato, asegurándole que todo estaba en perfecto orden, pero que precisamente quería hablarle de Celia, intrigada. Irene le pidió que soltara la sopa de una vez. Sin rodeos, la empresaria le preguntó si sabía de quién estaba embarazada la reclusa. Irene soltó una carcajada seca y le explicó que había sido una obra de un medicucho, que estuvo trabajando en la prisión apenas unos meses. Tiempo suficiente para dejar su huella en varias internas. Lo había desprevido de la peor manera, aunque sospechaba que el sujeto, que era un mujeriego empedernido a pesar de ser atractivo y bastante astuto, ya venía arrastrando una pésima reputación de otras ciudades. La cosa se pone cada vez más interesante, comentó Irene al otro lado de la línea. Pero, ¿a qué viene tanta curiosidad por esta chica? Silvia le pidió paciencia y le preguntó por el historial de Celia, queriendo saber con exactitud por qué estaba tras las rejas. Su amiga le restó importancia al asunto, revelando que, en el fondo, la joven era inocente. Unos tipos la habían acosado a plena luz del día en la calle, y ella, al intentar defenderse, empujó a uno de ellos. El sujeto tropezó, se golpeó la cabeza contra la banqueta de concreto y murió por el impacto. Para su desgracia, el muerto resultó ser el hijo de un pez gordo del pueblo. Al ser huérfana y no tener a nadie que le diera la cara por ella, ni dinero para pagar un buen abogado, le cayó todo el peso de la ley. Tras escuchar la historia completa, Silvia la invitó a su casa esa misma noche para tomar unos tragos y detallarle su gran plan. Por la noche, Silvia sentó a su esposo y a Irene en los lujosos sillones de la sala. Sirvió las bebidas y fue directo al grano. Irene, ¿tienes en tus manos la posibilidad de hacernos intensamente felices? Soltó de repente. Su amiga casi se atragantó con el trago, sorprendida, y notó que el esposo de Silvia también parecía completamente desconcertado por el comentario. Tras una larga y fría explicación detallando lo que tenía en mente, un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Nadie se atrevía a decir una sola palabra. Finalmente, Irene se tomó su trago de un solo golpe. Dejó el vaso de vidrio en la mesa y suspiró pesadamente. Admitió que el plan era una locura total, pero argumentó que, al fin y al cabo, vivían en tiempos absurdos y corruptos, así que estaba dispuesta a mover los hilos necesarios desde la prisión para ayudarlos a quedarse con el bebé. Al día siguiente, como de costumbre, Celia estaba en la casa haciendo la limpieza cuando Silvia entró en la habitación luciendo con una sonrisa cálida y maternal. Tras preguntarle cómo le estaba yendo, le soltó la carnada. Dime, Celia, ¿te gustaría salir antes de tiempo? ¿Conseguir la libertad condicional? La joven la miró con una sonrisa triste y le respondió que nadie le iba a conceder ese beneficio a una persona como ella. De eso no te preocupes. Yo puedo mover mis contactos y ayudarte, le aseguró Silvia, fingiendo generosidad. Al ver los ojos muy abiertos y asombrados de la chica, le acarició el brazo y le dijo que las personas estaban en este mundo para ayudarse, insinuando sutilmente que tal vez en el futuro Celia podría devolverle el favor con algo que no fuera dinero. Confundida pero tremendamente ilusionada, la joven asintió sin imaginar la trampa mortal que se escondía detrás de tanta bondad. A partir de ese momento, Silvia empezó a tratarla como si fuera parte de su propia familia. Al principio, a Celia le resultaba muy incómodo, y pronto esa excesiva y constante atención comenzó a darle una sensación de asfixia y rechazo, pero prefirió aguantar y callar. Poco después, recibió la noticia oficial de que en 2 semanas le otorgarían la libertad condicional. La chica creyó que se volvería loca de felicidad y de inmediato empezó a hacer sus planes para su nueva vida.
Sus compañeras de celda movieron contactos con sus familiares afuera y lograron juntarle unos cuantos dólares para pagar su pasaje de autobús, además de regalarle algo de ropa para ella y para el bebé que venía en camino. Sentía que ya estaba respirando el aire puro de su pueblo rural. Planeaba marcharse a la estación el mismo día, en el instante exacto en que cruzara la puerta del penal. El día antes de su ansiada liberación, la llamaron de urgencia a la oficina de la dirección. Celia se llevó una enorme sorpresa al encontrar allí a Silvia, sentada muy cómoda junto al escritorio de la directora. «Siéntate, muchacha. Tenemos que hablar de algo muy serio», dijo Silvia, con tono solemne. «No me respondas ahora. Piénsalo bien hasta mañana y analiza toda la situación con cabeza fría». Celia las miraba asustada, alternando la vista entre ambas mujeres sin entender nada. Silvia comenzó su discurso manipulador. Le recordó que estaba completamente sola en el mundo, sin dinero, sin estudios universitarios y sin una red de apoyo. Le pintó un futuro desolador donde su hijo moriría de hambre o sufriría el cruel rechazo social en la escuela por tener una exconvicta como madre, alguien a quien nadie le daría trabajo ni siquiera limpiando pisos. Luego de destruirle la moral, soltó el golpe final. Le aseguró que tenían la solución perfecta para que el niño tuviera una vida llena de lujos y privilegios, y para que ella pudiera rehacer su vida libre de cargos. Celia se puso de pie de golpe, sintiendo que el aire le faltaba en los pulmones. «¿De qué están hablando? No las entiendo», murmuró con la voz temblorosa. Silvia se levantó lentamente y se paró justo enfrente de ella, mirándola fríamente a los ojos. «Vas a darme ese niño cuando nazca, ¿lo entiendes? Y luego te largarás a tu pueblo para siempre. Si no aceptas, despídete de la libertad condicional y de tu hijo. Porque te juro que no lo vas a volver a ver. Te queda mucho tiempo de condena y hasta te lo podemos alargar. ¿Con quién crees que dejarán al bebé mientras te pudres aquí? Piénsalo muy bien», dijo Silvia. Celia sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Todo se volvía oscuro y borroso. Apenas recordaba cómo la sacaron de la oficina a rastras, ni qué guardia la sentó en la silla, en el pasillo, y le obligó a beber un vaso de agua fría para que pudiera recuperar su aliento. La oficial que la custodiaba, creyendo que la joven no correría a ningún lado debido a lo avanzado de su embarazo, se alejó unos minutos para atender otro asunto. En ese instante de soledad, la mente de Celia empezó a aclararse un poco, justo a tiempo para escuchar a través de la puerta entreabierta un fragmento de la conversación que tenían adentro. Irene le preguntaba a su amiga rica qué harían con la chica una vez que firmara los papeles, cediendo los derechos del niño. La respuesta de Silvia le heló la sangre en las venas. «Obviamente no le voy a pagar ni un solo dólar. Además, Irene, tú lo sabes mejor que nadie. Sin testigos, no hay problema. ¿Quién demonios va a extrañar a una presa huérfana que desapareció en el trayecto entre la cárcel y la libertad? Diremos que se fue de fiesta a celebrar, que terminó viviendo en la calle con un grupo de vagabundos y luego la enterramos en algún terreno baldío cuando ya no nos sirva». El terror paralizó a Celia por completo. Comprendió en ese segundo que su consentimiento no valía absolutamente nada para ellas. Seguramente fingirían cuidarla y tratarla bien únicamente para que el bebé naciera sano, y luego la asesinarían a sangre fría para no dejar cabos sueltos. Pasó la noche entera en vela, llorando en silencio, y el corazón latiéndole a 1000 por hora. Pero cuando la llamaron a la oficina la mañana siguiente, mostró una calma absoluta y calculadora. Aceptó el trato. «Pero yo también tengo mis condiciones», dijo firme, mirándolas a la cara. «Durante estos 2 meses que faltan para el parto, quiero salir a la calle
caminar al aire libre y estar tranquila para que el niño nazca bien. Y cuando nazca, quiero mi dinero en dólares, en efectivo, antes de desaparecer. ¿Dinero?, saltó Irene de su silla, dispuesta a gritarle, pero Silvia la detuvo levantando la mano, visiblemente sorprendida por la actitud desafiante de la joven. Muy bien. ¿Acaso creían que les iba a entregar a mi hijo completamente gratis?, remató Celia levantando la barbilla con orgullo. Silvia, confiada en que igual la mataría después, aceptó el trato. Ese mismo día, trasladaron a Celia a vivir a la enorme y lujosa casa de Silvia. Durante las primeras semanas, la dueña no la dejaba ni a sol ni a sombras, controlando cada uno de sus movimientos y su dieta. Sin embargo, poco a poco, Celia logró que le permitieran dar paseos largos hasta el parque principal del pueblo. Se sentaba en las bancas durante horas, rogando internamente que se le ocurriera alguna forma de escapar de aquella pesadilla inminente. Todo el teatro de exigir dinero y de aceptar sus condiciones había sido solo una estrategia desesperada para ganar tiempo y conseguir un poco de libertad de movimiento en el exterior. Pasó casi un mes, y aunque le daba vueltas a 1000 ideas en la cabeza, ninguna parecía tener futuro real. La vigilaba siempre un hombre rudo, contratado por Silvia, que la seguía de cerca sin molestarla, pero sin perderla de vista ni un segundo. Y entonces, cuando la desesperación empezaba a consumirla por dentro y el tiempo se le agotaba, la suerte le sonrió de la manera más inesperada. Una tarde, mientras miraba a la gente pasar por el parque, lo vio. Era Sergio, el doctor, el mismísimo padre de su hijo. Él también le reconoció al instante entre la multitud y dio un paso instintivo para acercarse, pero Celia, casi sin mover los labios y mirando al frente, le murmuró rápidamente: «Ven y siéntate en esta banca. Haz como que no me conoces de nada, por lo que más quieras. No me mires a los ojos. Hazte el que está leyendo esa revista». El hombre obedeció en absoluto silencio. Se sentó a su lado con naturalidad. Y tras unos segundos de tensión, le preguntaron en un susurro si se había fugado del penal. «No. Estoy en peligro y necesito que me ayudes. Y si no quieres hacerlo por mí, al menos hazlo por tu hijo», le suplicó ella, notando de reojo cómo la revista que Sergio sostenía temblaba ligeramente entre sus manos. Era increíblemente difícil y angustiante hablar de temas de vida o de muerte con alguien a quien ni siquiera podías mirar a la cara. Consciente de que el guardaespaldas rondaba a unos metros de distancia, Celia le explicó la terrible situación a toda prisa, resumiendo el macabro plan de la directora y la empresaria. «No tengo mucho tiempo. Escúchame bien», murmuró antes de ponerse de pie con esfuerzo. Sin girarse hacia él, para no levantar sospechas, le dio una última instrucción vital. «Si de verdad estás dispuesto a ayudarme a salvar a nuestro bebé, te veo mañana aquí mismo, a esta hora, pero ven vestido de otra forma para que no te reconozcan». Al día siguiente, Celia caminó hacia el parque con un nudo gigante en el estómago. Por dentro quería salir corriendo a causa de la ansiedad, pero sabía que su vida dependía de mantener la compostura. Le aterraba profundamente la idea de que Sergio no apareciera. Después de todo, en el pasado le había prometido el mundo entero en sus encuentros furtivos, y luego desapareció de la prisión sin dejar rastro. Pero al llegar a la banca, suspiró aliviada. Sergio estaba allí. Llevaba puesto un abrigo viejo y ridículo que parecía sacado de una película del siglo pasado, y caminaba encorvado, luciendo exactamente como un anciano inofensivo. «¿Viniste?», susurró ella al sentarse a su lado. «¿De verdad pensaste que sería capaz de negarme a ayudarte en algo así?», respondió él con suavidad. «Bueno, la última vez huiste y me dejaste sola», le reprochó Celia con un tono cargado de dolor y de resentimiento.
Sergio soltó una risa amarga y le confesó la verdad, que ella había ignorado todo este tiempo. Cualquiera huiría despavorido si la propia directora de la prisión se obsesiona contigo y te empieza a acosar todos los días exigiéndote favores. Celia ahogó un grito de sorpresa al comprender por fin por qué él había desaparecido tan abruptamente de la cárcel, pero se mordió la lengua de inmediato para no llamar la atención del vigilante, que estaba fumando a lo lejos. Con las cosas claras y el rencor hecho a un lado, ambos terminaron de pulir los últimos detalles de su arriesgado plan de escape. El momento de la verdad llegó un par de semanas después, y el parto fue sorprendentemente rápido y sin complicaciones médicas. Celia descansaba agotada en la camilla de una clínica privada del pueblo, cuando Sergio asomó la cabeza por la puerta de la habitación. Ya llegó la bruja a la recepción. «Prepárate», le susurró guiñándole un ojo. Sergio no trabajaba en esa clínica, pero su mejor amigo sí. Era un médico honesto que en el pasado ya había chocado con Irene y Silvia por sus malos manejos. Aunque aquel viejo altercado había terminado de forma aparentemente pacífica, al enterarse por Sergio del retorcido plan que tenían para robarle el bebé a la joven y luego asesinarla. El amigo montó en cólera. Indignado, había dicho: ¿cuándo va a llegar la maldita civilización a este pueblo? Seguimos viviendo como en la época feudal, donde un grupito de ricos con poder decide quién vive y quién muere. Quédense tranquilos. Yo me encargo de ayudarlos a salir de esta. Mientras tanto, en la lujosa sala de espera, Silvia corrió histérica hacia el pasillo en cuanto vio aparecer al médico en turno. ¿Cómo está el bebé del paciente de Celia? Dígame ya, preguntó impaciente y con tono de exigencia. El doctor la miró de arriba abajo con cara de pocos amigos y le preguntó quién diablos era ella para exigir información confidencial. Al escuchar que la mujer se presentaba falsamente como un familiar cercano, el médico la invitó a sentarse en su oficina, adoptando un tono sumamente sombrío y profesional. Es una verdadera suerte que la chica tenga familia dispuesta a apoyarla, porque van a necesitar muchísimo dinero y un esfuerzo sobrehumano para darle una vida medianamente digna a esa criatura, sentenció el doctor, cruzando las manos sobre el escritorio. Silvia lo miró totalmente desconcertada, sintiendo que el piso se le movía. ¿A qué se refiere?, preguntó con un hilo de voz. El médico, manteniendo su expresión fúnebre, le explicó que, debido a la pésima alimentación en la cárcel, la evidente falta de higiene, las condiciones insalubres y las severas crisis nerviosas que sufría la madre durante la gestación, el bebé había nacido con daños neurológicos irreversibles. El niño está vivo, por supuesto, pero se quedará en estado vegetativo de por vida. Requerirá atención médica de tiempo completo, aparatos costosos y cuidados especiales las 24 horas. Como le digo, menos mal que usted está aquí y que la señorita no está sola para cargar con semejante peso financiero y emocional. Una persona sola jamás podría lidiar con algo así. Silvia sintió que le tiraban un balde de agua helada en la cabeza. Su sueño de tener un bebé perfecto y de revista se desmoronaba en segundos. Se puso de pie de un salto y pálida como un fantasma, balbuceando excusas incoherentes. ¿Dijo Celia? Ay, no, creo que escuché mal. El apellido de la paciente. Yo vengo a buscar una tal familia Ceballos. Qué tonta soy. Con los nervios seguro que me equivoqué del hospital. Mintió torpemente, agarrando su bolso mientras salía disparada hacia la puerta principal, como si la persiguiera el mismísimo diablo. El doctor la vio huir despavorida por el pasillo y murmuró por sí mismo con una sonrisa burlona: en este pueblo no hay otro hospital, señora. Muy lejos de allí, lejos de la corrupción y la maldad de aquellas mujeres, Celia
arrullaba a su pequeño hijo en los brazos. ¿Ves, mi amor? En 3 minutitos sale nuestro tren y nos vamos a la casa. Le susurraba con infinita ternura, besándolo a la frente. El bebé, un niño hermoso y completamente sano que había sacado la máxima puntuación en todas las pruebas médicas al nacer, dormía plácidamente, regalando pequeñas sonrisas en sueños tras haber tomado su biberón. ¿Ves, Celia? Ya pasó todo. Deja de preocuparte y relájate de una vez, le decía Sergio mientras acomodaba la pesada maleta en el portaequipaje superior del vagón. Habían sabido gracias al médico que, fruto de la frustración y el fracaso rotundo de un macabro plan, Silvia había decidido alargarse a un viaje largo al extranjero, para desestresarse y olvidándose por completo de la reclusa. Lo sé, Sergio, lo sé muy bien. Es solo que hasta que el tren no arranque y dejemos esta ciudad atrás, no voy a poder respirar en paz, confesó ella, acariciando la manita de su hijo. Él se sentó a su lado, la rodeó protectoramente con el brazo y le pidió con una sonrisa inmensa que le contara más cosas sobre su famoso pueblo rural, ya que necesitaba saber con urgencia dónde iba a vivir y de qué iba a trabajar a partir de ahora para mantener su nueva familia. Celia lo miró y sonrió con los ojos llenos de lágrimas, esta vez de pura alegría. Pensar que, apenas unas semanas atrás, el miedo y la desesperación la habían llevado a pensar que su vida y la de su hijo terminarían en una fosa clandestina. Y ahora, sentada en ese tren rumbo a la libertad, se sentía la mujer más afortunada del mundo entero. Tenía en sus brazos a un hijo sano y fuerte, y al hombre que amaba sentado a su lado, dispuesto a enfrentar el mundo y empezar de cero con ellos. Jamás, ni en sus sueños más locos, imaginó que la vida, después de tantos golpes, le daría un giro tan maravilloso y justo. Y bueno, gente, hasta aquí la historia de hoy. Si los ha mantenido al borde del asiento y les ha gustado, espero que me regalen un pequeño like, se suscriban y activen la campanita. Eso me ayudará a seguir trayendo más contenido de calidad. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima.